¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta segunda semana de la lección 9 sobre fe cristiana y ética en la ciencia y la tecnología. En la semana anterior hemos revisado rápidamente el tema de la racionalidad moderna con su idea de progreso basado en el uso instrumental de la razón, que si bien ha sido la causa de numerosos adelantos tecnológicos y de organización social y civil, no obstante también ha traído aparejado notables reservas sobre el papel que juega la razón en el progreso humano desde una visión mucho más amplia. Por eso hemos apelado al uso con más sentido de la razón, como se deja ver en el debate contemporáneo. En esta semana, más de cerca, queremos nosotros aproximarnos al tema propiamente de la ética de la ciencia y la técnica. Así es que comenzamos el análisis de esta cuestión. Particularmente tenemos, al menos en este momento, tres distintos momentos de nuestro análisis. Uno, el más amplio, que es el marco general de los valores en general y su relación con la ciencia. El segundo, la interacción propiamente entre ciencia y tecnología. Y el tercero, la relación que hay entre ciencia, técnica y sociedad. Respecto de la primera cuestión sobre ciencia y los valores, se hizo célebre la posición explícita del sociólogo Max Weber sobre si la ciencia estaría libre de valores. En su opinión, están separados por completo porque el mundo de los valores pertenece a la subjetividad y casi a la irracionalidad. En cambio, la ciencia tiene categorías formales, positivas, que nos permitirían decir que la racionalidad científica no debe verse atrapada por la dimensión subjetiva de los intereses y las opiniones. Pasados los años, históricamente y en la reflexión racional sobre este asunto, lo que vemos es que más bien hay una distorsión en el concepto del valor y de la ciencia. Es por efecto de una visión positivista del conocimiento científico que identifica la verdad con los datos experimentales y se olvida que la ciencia es una acción humana y que como tal procede de un agente que es causa de sus propias acciones y por lo tanto también responsable. La división tajante entre los valores y la ciencia resulta ser más bien imprecisa, bastante superficial, diríamos, y por lo mismo bastante falsa. El hecho de que la ciencia se rija por criterios de rigurosidad, control objetivo o comunicación intersubjetiva, que tantee mediante ensayo y error, pero con prueba y experimento en la medida de lo posible y de cálculo, eso no elimina que el conocimiento científico esté completamente permeado por valores, que podríamos señalar particularmente son de dos tipos. O mejor dicho, desde dos enfoques podemos hablar del encuentro entre ciencia y valores. Es decir, encontramos por un lado una serie de valores que son de la ciencia, propios del conocimiento científico y su desarrollo, que podemos decir son valores de tipo epistémico, relativos al conocimiento mismo, a la génesis del conocimiento científico. Tenemos valores éticos en cuanto que la ciencia es acción humana y también valores de tipo institucional porque particularmente hoy en día, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XVII, por ejemplo, ya lejano, hoy la ciencia es una institución social. Por otro lado, encontramos valores en la ciencia porque quien realiza la ciencia son personas que además se encuentran en una relación comunitaria. Así encontramos, entre otros, valores de tipo estéticos que no son meros adornos, sino tiene que ver también con la concepción en la construcción de modelos sobre la elegancia formal, conceptual que se puede conseguir. Por otro lado, indudablemente, cosa en la que nos extenderemos un poco más en el tercer apartado,
son los valores de tipo social y político que están atravesando el quehacer científico. Sobre los primeros, los valores de la ciencia, podríamos decir que particularmente estamos hablando de estos necesarios factores humanos que permiten el desarrollo de la ciencia, y estamos hablando justamente de la formación intelectual de las personas que desarrollan la ciencia. Estamos hablando de que la verdad objetiva de la ciencia tiene normas, no se establece solo a voluntad de los investigadores, sino que tanto la naturaleza del quehacer científico como la estructura misma de la naturaleza obligan al científico a rendirse a las estructuras del mundo y a la lógica implicada en los modelos científicos. Por otro lado, muy de cerca encontramos otro tipo de valores que están relacionados tanto con la dimensión propiamente epistémica y con la dimensión moral, como por ejemplo la honestidad intelectual. Es muy esencial en el desarrollo de la ciencia que quien la practica, quien la genera, sea honesto, no solo en el plano moral, personal, sino en cuanto que genera, produce y comunica un conocimiento que tiene que ser verdadero, porque si no, simplemente la ciencia y la tecnología no avanzan. Por otro lado, decíamos, hay una serie de valores institucionales como la cooperación internacional, el hecho de que el conocimiento científico se realice por comunidades enteras de científicos a nivel internacional, son ejemplos de valores institucionales. No se diga el básico, que es tanto epistémico como institucional, como es este que referíamos anteriormente, de la dimensión intersubjetiva en la comunicación de la ciencia. Es decir, un científico cuando publica, por ejemplo, algún nuevo descubrimiento, lo hace de tal manera que posibilita que otro científico u otra comunidad científica pueda verificarlo. En este sentido, la ciencia tiene también una dimensión de apertura, ¿verdad?, de comunicación, y si bien por razones a veces legales o éticas de alguna manera justificadas se puede restringir el conocimiento, el ideal es la universalización del mismo. Por otro lado, ya ahondando propiamente en los valores éticos, que son los que quisiéramos enfatizar aquí, encontramos este razonamiento elemental que hemos señalado ya. Es decir, la ciencia no es un mero producto de la cognición mental, sino que es fruto de un esfuerzo humano que se despliega en una acción conjunta en colaboración con otros, de tal manera que la ciencia bien puede considerarse como acción, y en cuanto a acción está dotada de valor. En cuanto que, particularmente lo que nos interesa aquí es señalar la responsabilidad que asume el científico en la medida en que el conocimiento científico necesita de una orientación respecto a la verdad, del bien, de la justicia, que implican a su vez la capacidad de ser consciente de la realización de esta actividad y la libre elección. No podemos decir que el conocimiento científico sea completamente neutro, que se pueda adquirir de cualquier manera, que se pueda emplear sobre cualquier cosa, que se pueda aplicar a las personas sin ninguna consideración o limitación. Hemos sido testigos en la historia reciente del siglo pasado de los abusos que sistemáticamente se llegaron a cometer, no diría tanto en nombre de la ciencia, sino que científica y técnicamente. Por desgracia, la ciencia padece, si no se vincula a la dimensión moral, de una especie de esquizofrenia. Una esquizofrenia que nos afecta a todos socialmente, moralmente y a nivel incluso internacional, porque la ciencia y la tecnología, que es un conocimiento nuevo, que ofrece un poder inmenso hoy en día, de todos reconocido, nos ofrece la posibilidad de una gran liberación de muchos trabajos y penas humanas, pero también, si no se dirige correctamente,
adquiere el carácter de una amenaza bastante riesgosa para la vida humana y de los pueblos enteros. Y es que la ciencia, como toda actividad humana, está afectada de la ambivalencia propia del ser humano, es decir, se puede elegir el bien y se puede elegir el mal. Y la ciencia, a pesar de su pureza conceptual, dado que es llevada a cabo, es realizada, creada por el ser humano y aplicada, requiere igualmente de un criterio moral que le permita orientarse en un sentido más humano. Por otro lado, no debemos olvidar que esta compleja relación entre la ciencia con la que hoy se construye la tecnología y también la tecnología que favorece el desarrollo de la ciencia, el complejo de relaciones entre estas dos actividades que se da en denominar sistema tecnocientífico, está fuertemente implicado como construcción social porque, por ejemplo, para desarrollar conocimiento nuevo en el orden teórico o experimental, se necesitan enormes laboratorios, enormes recursos públicos, a veces no solo privados, de una organización muy eficiente que implica a la sociedad en su conjunto, pero no solo como tarea material, sino esto supone también una valoración por parte de la sociedad de que vale la pena generar el conocimiento, una convicción moral, por cierto, del investigador, del tecnólogo, de que vale la pena el desarrollo del conocimiento, y si respeta la dignidad humana, pues no tiene otro más límite que la ética y la justicia. De tal manera que vemos que la ciencia es efectivamente una construcción social, no en el sentido, ¿verdad?, excesivo de que la verdad científica dependa de las modas intelectuales de la época, pero ciertamente que está condicionada por la vida social e incluso sus superestructuras ideológicas, innegablemente. Pero por otro lado, también vemos que, sobre todo hoy en día, por la enorme influencia que tiene la ciencia y la tecnología en la vida humana, vemos que las mismas sociedades van modificando las relaciones entre las personas, entre las comunidades, entre los países, precisamente debido al desarrollo científico-tecnológico, como es el caso de las comunicaciones, hoy en día mediadas por la electrónica y la computación. No podemos negar que el mundo ha cambiado completamente, se ha dado una completa revolución global que hacía llamar a McLuhan al mundo como la nueva aldea global por la interconexión e intercomunicación mediada por la ciencia y la tecnología. Esto es un hecho. Ahora, la tecnología actual, por otro lado, como decíamos apenas, resulta ser un instrumento sumamente potente, un recurso que genera poder bajo esta concepción baconiana de Francis Bacon, de que el conocimiento da poder, y todavía más el conocimiento tecnológico permite a los individuos, a las sociedades y a los estados ampliar sus capacidades de acción. Por la misma ambivalencia que hemos señalado, de carácter antropológico y ético, es necesaria una orientación ética en el uso de este poder, desde el uso del teléfono celular hasta el manejo de las enormes bases de datos que puede manejar el Estado o la industria. Esto requiere una regulación siempre necesaria, siempre con mayor visión a futuro y universal. Podríamos decir que existe efectivamente una imperiosa necesidad de redirigir la tecnología con un sentido más humano. Y claro, esto implica un marco jurídico amplio, pero también un marco político, cultural importante que mediante el convencimiento y, si es necesaria, la coacción justa de la ley basada en la justicia, permita incluso a nivel internacional regular las relaciones entre los hombres respecto del desarrollo científico y técnico. Por otro lado, enfatizando justamente esta dimensión de la incidencia de la ciencia y la tecnología sobre la vida humana en la sociedad, encontramos algunos problemas muy serios.
De entre ellos podemos destacar, sin pretender agotarlos, el de la energía, el desarrollo necesario de la energía para satisfacer muchas necesidades, pero por otro lado el cuidado del medio ambiente. El establecer un equilibrio armónico no siempre es fácil, y no solo es de un esfuerzo nacional o grupal, sino esto requiere un esfuerzo internacional, como hemos señalado. El problema del hambre y la agricultura mecanizada, o en la que está implicada fuertemente la tecnología. Hoy sabemos que tenemos el conocimiento suficiente como para poder producir alimentos y distribuirlos en el mundo, pero eso no ocurre. Una relación que en otro tiempo fue un poquito más aguda entre la preservación de la paz, ahora con los medios informáticos, de tal manera que la computación ha permitido acelerar muchos procesos, pero no podemos negar que además de la vida social, económica, comercial, que resulta muy útil por este medio, también los ejércitos han incorporado toda esta tecnología, y esto se ve también reflejado en el uso y desarrollo actual y futuro, en perspectiva, o mejor dicho, en perspectiva del empleo de la inteligencia artificial, que también genera problemas respecto de la comprensión de lo que es el ser humano, particularmente aunado al desarrollo genético. Estos temas pronto serán cada vez más agudos en la medida en que estos desarrollos se socialicen. Y por otro, por no dejar fuera esta cuestión imperativa, el de una creación de un sistema económico más justo que permita que las poblaciones no se vean necesariamente abocadas a la marginación. De tal manera que la ciencia y la tecnología necesitan ser preservadas de una deshumanización que la racionalidad moderna que dio empuje a las mismas, a su pesar, haya degenerado en la vida humana, no siempre en un paralelismo de enorme racionalidad y una enorme altura ética. De tal manera que la ciencia y la tecnología no son ajenas a la dimensión ética, o al revés. La dimensión ética está totalmente metida en la naturaleza del quehacer científico y tecnológico, y más en nuestros días, donde evidentemente esto no es un asunto particular de algunas academias científicas como en el siglo XVIII o de algunas prestigiosas universidades, sino que esto es un asunto propio de las sociedades y los estados. Sobre estas cuestiones, la literatura que les hemos ofrecido en el curso intentará ahondar, ampliar un poquito más para dejarlo a su reflexión. Con esto terminamos y pues les agradezco su atención. Nos veremos después.